Y si traes tu Biblia en tu celular, ayúdame. Y creo que es importante lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a aprender, vamos a verdaderamente aprender de la palabra de Dios. Y quiero que abras tu corazón y que estés dispuesto a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Que verdaderamente digas: Señor, háblame y transforma mi vida. Amén. ¿Están vivos? La palabra del día de hoy se llama sirve a Dios. Sirve a Dios donde le sirvas. Sirve a Dios donde le sirvas. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y dile: sirve a Dios donde le sirvas? Ok. Y quiero empezar con algo. Normalmente cuando nos convertimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor, lo que hacemos es decir: bueno, yo ya tengo mi vida armada. Estoy casado, tengo hijos, tengo un trabajo y tengo ciertas responsabilidades o ciertas ocupaciones en mi vida. Entonces, al conocer a Dios, lo que hacemos es: me sobra tantito tiempo y ese es el que le entrego a Dios. Ese es el que le voy a dar al Señor. Me sobra un día en la semana, una hora, el martes. Entonces esa hora voy a tratar de buscar a Dios. Me sobra un poquito de tiempo el domingo. Ese tiempo voy a buscar a Dios. Pero quiero decirte algo. Esa es una manera errónea de pensar. Nuestra vida no debe de ser así. Quiero llevarte a Juan capítulo 3, versículo 16. Un versículo que todos conocemos. Un versículo que todos hemos escuchado tal vez, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único que tenía, al único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Imagínate que Dios hubiera tenido la misma actitud de nosotros y hubiera dicho: híjole, yo quisiera salvar al mundo. Yo quisiera verdaderamente hacer algo por el mundo, pero solo tengo un hijo. Entonces, pues ni modo de entregar a mi único hijo. Ni modo de entregar todo lo que tengo por el mundo. Y aparte, ¿qué tal que ni caso me hacen? ¿Qué tal que 2000 años después ya ni se acuerdan de mí? Dios no pensó así. Dios dijo: yo voy a entregar a mi único hijo, al único que tengo, lo voy a entregar. ¿Por qué? Porque quiero salvar al mundo. Entonces, si Dios dejó en bancarrota y dejó vacío el cielo por ti y por mí, nosotros deberíamos de corresponder a ese amor. Entonces no podemos darle lo único que nos queda, sino tenemos que poco a poco empezar a servir a Dios en el lugar en el que Él desea que nosotros le sirvamos. Y es acerca de lo que vamos a aprender. Hemos estado hablando acerca de hacer discípulos. Hemos estado hablando acerca del servicio. Y qué importante, verdaderamente, qué importante es que nuestra vida poco a poco sirva más a Dios. Y no solo sirva más a Dios, sino que sirva más a Dios precisamente donde Dios necesita que le sirvamos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos arreglando algo en casa? No sé, tal vez estamos clavando, necesitamos colgar un cuadro, necesitamos poner un clavo y no tenemos un martillo. Tenemos un clavo y a veces agarramos una piedra o agarramos otra herramienta, unas pinzas, un desarmador, algo que no fue creado para clavar. Muchas veces no logramos lo que queremos. Aunque sea una piedra, ahí le estamos dando duro, pero se nos dobla todo el clavo, no entra derecho. ¿Por qué? Porque el martillo fue hecho especialmente para eso. Entonces, hay áreas en nuestra vida que Dios quiere usar y que nosotros debemos dejar que Él use, pero muchas veces no estamos siendo ese martillo, estamos siendo esa piedra que no es lo que necesita Dios para clavar. Dios necesita un martillo. Y por eso es tan importante servir a Dios donde verdaderamente le sirvamos, donde podamos cumplir con una obra que Dios espera que cumplamos.
Cada uno de nosotros tenemos dones y tenemos talentos y tenemos tiempo y tenemos vida, porque si estamos aquí es porque tenemos vida. Y si tenemos vida y tenemos tiempo y tenemos algo que dar a Dios, Dios desea que lo demos, no que lo dejemos guardado. Mateo capítulo 28 es un versículo que hemos estado viendo las últimas semanas, pero quiero que lo volvamos a leer. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, pensemos en algo. Ya leímos Juan 3:16, que dice que Dios envió a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos y para que nuestras vidas sean cambiadas. Pero, como todos sabemos, Jesús murió en una cruz, fue sepultado después de morir. Al tercer día resucitó Jesús, no como un fantasma, sino que su cuerpo volvió a vivir. Y después de eso Jesús subió al cielo. Jesús está vivo, Jesús no se quedó colgado en una cruz. Jesús no está muerto, Jesús está vivo, pero está en el cielo, no está con nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, nosotros no nos lo encontramos en la plaza caminando, no nos lo encontramos en galerías, en el cine. Jesús está en el cielo. Pero entonces, si Jesús está en el cielo, ¿cómo puede ser y cómo vamos a llevar la noticia de que Jesús murió por todo el mundo si Jesús se fue al cielo? Y entonces obviamente tú y yo tenemos que hacer algo. Obviamente tú y yo tenemos que activarnos y decir, bueno, si Jesús está en el cielo y no lo podemos ver aquí en la tierra, yo tengo que hacer mi trabajo. Y si yo creo que Jesús dio su vida por mí y dio su vida por todo el mundo, yo tengo que ir y hablar con las demás personas. Y yo tengo que llevar el mensaje de salvación a cada persona que está alrededor de mí. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvarnos. ¿De qué vino a salvarnos? Porque a veces podemos pensar, yo no necesito a Dios. Pero la verdad es que todos necesitamos a Dios. Número uno, vino a salvarnos de la muerte eterna. Dios vino a salvarnos de esa separación que hay entre Dios y yo, porque por más buenos que seamos, como lo hemos visto en las semanas anteriores, nuestra bondad no llega al estándar que Dios pide. Y podemos decir, bueno, yo no soy un secuestrador, no soy un violador, no soy un asesino, pero hay muchísimas otras cosas que Dios pide con las cuales tú y yo no podemos llenar el estándar, y por eso necesitamos un Salvador. Así que el primer punto que quiero decirte es: sirve a Dios donde Él te lo pide. Sirve a Dios donde Él te lo pide. Es muy fácil, como dije en un principio, decir, bueno, yo voy a servir a Dios, solo tengo un ratito disponible y ahí lo voy a servir. Pero ¿sabes una cosa? Dios está pidiéndote que le sirvas, y Dios quiere un área específica donde tú le puedes servir. Entonces tú y yo debemos de aprender a escuchar y decir, Dios, ¿dónde quieres que yo te sirva? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, precisamente si le decimos Señor, pues no es porque es un hombre grande y entonces, pues Él es el Señor. No, cuando le decimos Señor es porque Él es dueño de nuestra vida. Cuando le decimos Señor es porque trabajamos para Él. Cuando le decimos Señor es porque nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Por eso le decimos Señor al Señor, no nada más porque es un hombre. Entonces, Señor, mi vida es tuya. Entonces, si mi vida es de Dios, yo tengo que aprender a escuchar y a obedecer lo que Él me ha dicho. Y aquí está una instrucción clara. Si volvemos a leer Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice, ve. Y ahora puedes darle un codazo al que está a tu lado o pícale las costillas y dile, ve. Tenemos que ir. La iglesia no es sentados en un lugar, porque si estamos sentados en un lugar no estamos yendo a ningún lugar.
La iglesia es diario ir y hacer discípulos. Es un mandamiento que Jesús le deja a la iglesia. Ve y haz discípulos. Ay, Señor, qué flojera. A mí me gusta más ir los domingos y nada más estar sentado. Pero eso no es la iglesia y eso no es lo que Dios ha creado como iglesia. Debemos de movernos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y bueno, la nación que nos tocó y donde vivimos es México. Y es donde vivimos. Y es una nación y es a donde Dios nos ha puesto, es el lugar donde Dios nos puso para que hagamos discípulos. Para que hagamos discípulos y los bauticemos. Y les enseñemos a guardar las cosas que Dios nos ha mandado. Y a veces decimos, bueno, pero es que ni yo hago las cosas que Dios nos ha mandado. Y entonces lo más fácil es decir, bueno, como yo no hago lo que Dios me ha mandado, mejor no le voy a enseñar a los otros. Es la salida fácil, ¿no? ¿Cómo yo le voy a enseñar a perdonar a mi cuñada si yo no perdono a mi esposo? Cuando más bien lo que deberíamos de hacer es salir de esa mediocridad y decir, no, bueno, a ver, si yo tengo que cumplir con el mandamiento de hacer discípulos y yo no lo estoy viviendo, lo que tengo que hacer es empezar a vivirlo. Eso es lo que tengo que hacer. Claro, es más fácil abandonar. Y hoy en día nos enseñan que es más fácil abandonar. Cuando tú no puedes hacer algo o no quieres, pues abandónalo, déjalo, no lo hagas. ¿Y dónde queda la perseverancia y la constancia y la paciencia de hacer las cosas a las que Dios nos ha mandado? Entonces es nuestra tarea, iglesia, y es nuestro mandamiento ir y hacer discípulos. No hacer lo que queramos, porque tenemos un Señor. Y nuestro Señor nos está dando un mandamiento. Ve y haz discípulos. Ve y haz discípulos. Y bueno, ¿cuántos años de cristiano debo de tener para ser discípulos? ¿20? ¿10? Desde el primer día. El primer día que Jesús se encuentra con Pedro, le dice, Pedro, ven, vamos a ser discípulos. No necesitas más. Porque tu vida va a ser transformada cuando tú y yo estemos haciendo discípulos. Isaías capítulo 6, versículos 5 y 6. Perdón, desde el 5 hasta el versículo 8. En este capítulo de Isaías, capítulo 6, se encuentra Isaías con Dios. Y cuando se encuentra Isaías con Dios, dice, es que soy muy pecador. Porque era como tú y como yo, pecador. Porque todos los seres humanos somos pecadores. Algunos, aparte de pecadores, somos cínicos. Pero todos somos pecadores. Tratamos de esconderlo y en la iglesia tratamos de decir todo está bien. Pero la verdad es que no, la verdad es que necesitamos todos de un Dios. Y entonces cuando Isaías se encuentra con Dios, dice, ay, estoy muerto porque soy pecador. Y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a limpiar tu pecado. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios limpia nuestro pecado. Pero cuando Isaías estaba en la presencia de Dios, pasa esto en el versículo 8, dice, después de que Dios limpió el pecado de Isaías, después de que Dios se encontró con Isaías, dice, después oí la voz del Señor. Di conmigo, Señor. Porque Isaías le había rendido su vida al Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, Dios estaba sentado y estaba diciendo, ¿a quién voy a enviar? Necesito que alguien haga el trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús está en el cielo, porque Dios está en el cielo, el Espíritu Santo está en la tierra, pero ninguno de nosotros ha visto al Espíritu Santo. Podemos sentir su presencia, sí, podemos oír su voz, sí, pero nadie de aquí tiene una foto con el Espíritu Santo. Y entonces por eso Dios dice, ¿a quién enviaremos? El mundo necesita a alguien que pueda ver y que pueda llevar mi palabra. ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Fíjate la disposición de Isaías. Isaías se encontraba en un mundo similar al de nosotros. Un mundo que no quería buscar a Dios, un mundo que no quería saber nada de Dios, un mundo en caos, un mundo en pecado, un mundo todo desviado.
Isaías fue el único valiente que alzó la mano y dijo: Señor, envíame a mí, envíame a mí. Y Dios tomó su palabra. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar para que tú y yo levantemos la mano y digamos: Señor, envíame a mí? No, si ya no hay nadie más, envíame a mí, Señor. Yo voy a hacer lo que tú pidas. Y a veces ponemos muchos pretextos. El segundo punto que quiero enseñarte es: a Dios se le sirve toda la vida. A Dios se le sirve toda la vida. No hay edad para servir a Dios. Tenemos que aprender a servir a Dios toda nuestra vida. Todo el tiempo. No te llenes tanto de ocupaciones de tal manera que tú ya no tengas tiempo para servir a Dios. Que no tengas tiempo para discipular, para hacer discípulos. Porque en ese momento estás rechazando el plan de Dios para la humanidad. Estás rechazando el plan de Dios para la iglesia. Si tú estás diciendo: no, yo ya estoy muy grande para ser discípulos. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros hacemos discípulos y cuando nosotros servimos a Dios, nuestra vida es bendecida. Si quieres que tu vida sea bendecida, no solo vengas a la iglesia, sirve a Dios. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Nuestra actitud no solo debe de ser de recibir, sino de dar. ¿Sabes? Cada que tú recibes un peso de Dios, porque todo lo que recibimos lo recibimos de Dios, y cada que recibimos un peso de Dios, tú y yo debemos de pensar: Señor, ¿qué deseas que haga con este peso que me estás dando? ¿Qué deseas que yo haga con esto que me das? Con este día de vida, con esta casa que me has dado, con este coche que me has dado. Precisamente esa es la pregunta que debemos de hacerle al Señor. ¿Qué es lo que tú deseas, Dios? ¿Qué es lo que tú necesitas? Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62 dice así: y yendo Jesús, porque Jesús iba. Jesús no se quedó sentado en un lugar. Jesús no se quedó esperando a que la gente llegara con él. Jesús era alguien que se movía, era alguien que iba. Y dice: y yendo Jesús, di conmigo, yendo. Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué versículos tan difíciles. Porque no es común en nuestras vidas entender esto. Porque normalmente cuando queremos hacer algo por Dios, normalmente buscamos en nuestros bolsos lo último que haya, y eso es lo que le entregamos a Dios. Buscamos en nuestra vida y, me sobra tantito dinero, este es el que voy a dar. Me sobra tantito tiempo, este es el que voy a dar. Me sobra tantito, pero Dios no está esperando de nosotros nuestras obras. Dios no está esperando nuestras obras. Es más, ¿sabes qué dice Dios? Un día cuando el pueblo de Israel, en el libro de Malaquías, el pueblo de Israel estaba llevándole todas sus obras al Señor. Las sobras, lo que sobraba, lo que quedaba. Tenían 100 borregos, vendían 99, y el que no habían vendido porque estaba todo feo, ese es el que le entregaban a Dios. El que estaba enfermo, ese es el que le entregaban a Dios. Y Dios dijo: ¿saben una cosa? Ya no quiero que me traigan nada. Tú lo puedes leer en el libro de Malaquías, capítulo 1, capítulo 2. Dios dijo: habrá alguien, algún profeta, algún sacerdote que pueda cerrar las puertas del templo. Y ya no quiero que me traigan las obras. No quiero las obras de su tiempo, no quiero las obras de su dinero, no quiero las obras de sus vidas, porque eso, en lugar de traer bendición al pueblo, está trayendo maldición. Y Dios dijo: pues es que, vamos, ¿qué pasa si tu esposo un día, los que estamos casados, si tu esposo busca una pluma toda usada,
vieja, ya con poquita tinta, y te dice: mi vida, feliz Día de las Madres, te traje esta pluma. Yo no viviría para contarlo. No sé tú. De plano no. No es agradable recibir un regalo así. Mi vida, ¿qué crees que gasté en esto, gasté en lo otro? Solo me quedaron 10 pesos para tu regalo del Día de las Madres. Y lo que vas a recibir es un monedazo en la cara. Porque eso no es lo que hacemos por alguien que amamos. Y alguien que cuando tú amas, tú no esperas eso de alguien. Cuando tú amas a alguien, esperas que Él corresponda en ese amor hacia nosotros, ¿cierto? Y cuando no es así, eso de cierta manera lastima nuestros corazones, ¿cierto? Y Dios dijo: ¿saben una cosa? Yo ya no quiero estar recibiendo las obras de nadie. Y como iglesia, tú y yo no debemos de ser personas que demos las sobras al Señor. Jamás. Aquí hubo 3 ejemplos. Y cuando Jesús iba caminando, se acercaron 3 hombres, discípulos del Señor. No tenemos sus nombres porque nunca llegaron a ser de los importantes. ¿Por qué? Porque el primero le dijo: Señor, te quiero seguir. Y Jesús le dijo: sígueme, pero quiero decirte una cosa. Quiero decirte que todos los animales tienen lugar donde dormir. Yo no tengo donde dormir. Y ese hombre dijo: no, Señor, si yo quieres que te siga, yo necesito una casa y que sea buena, y que sea una cama y que esté cómoda, y que haya alimento diario en mi casa. Y entonces vino otro y le dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero nada más dame chance de ir al entierro de mi padre. Y él le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que le debiste de haber dicho, se lo debiste de haber dicho cuando vivía, no cuando se murió. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Ya muerto ya no le puede decir nada. Bueno, sí le puede decir, pero no le va a escuchar ni a contestar nada. Y Jesús le estaba diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme. Y vino un tercero y le dice: Señor, déjame, me despido de los de mi casa. Y Jesús le dice: ninguno que poniendo sus manos en el arado y voltea atrás es digno del reino de Dios. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, cuando nosotros le damos nuestra vida a Dios, tú y yo debemos de hacerlo sin condiciones. Tú y yo debemos de hacerlo sin decir: bueno, sí te voy a seguir, Señor, siempre y cuando hagas esto y esto y esto en mi vida, siempre y cuando me sanes. Bueno, y si no eres sano, y si Dios no te sana, ¿no le vas a servir? Siempre y cuando me prosperes. Y si Dios no te prospera, y si Dios no cambia tu vida, y si Dios no cambia tu matrimonio, entonces no le vamos a servir. El tercer punto es: a Dios no se le ponen condiciones para servir. A Dios no se le ponen condiciones para servir. Sí, Señor, te voy a servir siempre y cuando no interfiera con mi vida, no interfiera con mis negocios, no interfiera con mi tiempo, no interfiera con lo que soy. Y ahí es cuando Dios dice: bueno, si no me das chance de meter mi mano en tu vida, yo no puedo hacer nada. Porque queremos que Dios obre en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios obre en nuestras vidas? Levanta tu mano. Todos queremos, pero cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida, le damos un manazo: Señor, no te metas tan allá. Hay veces que cuando nosotros oramos a Dios, viene y sale algo que no nos gusta, que no nos agrada. Pero precisamente eso es lo que Dios está haciendo para que tu vida mejore. Y a veces decimos: no, es que, Señor, no te metas en esta área de mi vida, en mi matrimonio no te metas. Con mis hijos, Señor, no. Sí quiero servirte, pero no te metas en la educación de mis hijos. No te metas en mi negocio, Señor. Yo quiero seguir robando, yo quiero seguir estafando, yo quiero seguir haciendo negocios medio chuecos. Y entonces Dios dice: bueno, entonces no te puedo bendecir. No puedo. Entonces a Dios no le debemos de poner condiciones para servir. Cuando nosotros servimos a Dios, verdaderamente debemos de entregarle nuestra vida por completo. Todo lo que somos. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida misma. Jesús dio todo. Y Jesús no puso condiciones. Jesús no dijo: miren, si me cuelgan de una cruz, yo no doy mi vida por ellos.
No, miren, está bien, ok. Lo de la cruz lo acepto, pero si me escupen en la cara, no. No. Jesús dice la Biblia que por el gozo de tenernos reunidos, por el gozo de hacer que podamos pertenecer a su familia, soportó la prueba, soportó las mentiras, soportó y soporta hoy en día que tú y yo no somos perfectos. Lo sigue soportando porque nos ama y no ha puesto condiciones a ti y a mí. Nos ama y nunca dejará de amarnos. Nunca dejará de estar con nosotros. Jesús dio su vida. A Jesús lo desnudaron, como hemos visto. Le escupieron, mintieron y lo colgaron en un madero para exhibirlo públicamente al lado de personas que eran homicidas, que eran ladrones, y Él no había hecho nada más que amarnos. Y entonces muchas veces a Él que dio su vida por nosotros, le ponemos condiciones. ¿Tú crees que es justo? ¿Tú crees que es lo que debemos de hacer? No, debemos de despertar, iglesia, y decir, es que mi vida no puede ser la misma, porque hubo un hombre, hubo un Dios que dio su vida hace 2000 años por mí. Yo no puedo seguir siendo igual. Mi vida no puede seguir siendo igual. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto les digo que no hay ninguno, di conmigo ninguno, dilo fuerte, ninguno. No hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Cuarto punto que quiero darte es: sirviendo a Dios vas a recibir mucho más. Sirviendo a Dios vas a recibir mucho más. Tu fe y mi fe debe de llegar a tal punto que podamos creer que sirviendo a Dios nuestras vidas van a recibir mucho más. Como seres humanos tenemos cierta inquietud o cierto deseo de controlar todo en nuestras vidas. Todo lo queremos controlar. Somos obsesivos. Todo lo queremos. Hay unos que más. Todo lo queremos tener. Mis negocios, que nadie se meta. Mi familia, que nadie se meta. Quiero controlarlo. Quiero yo. Y sabes una cosa, no hay ser humano que pueda controlarlo todo. No puedes. Algo se va a salir de tu control. Algo un día se va a salir. Es más, tal vez diario algo se sale de tus manos. Es parte de la existencia. Es parte de la vida. Y a veces no queremos servir a Dios. No, es que si sirvo a Dios le voy a quitar tiempo a mi esposa. Si sirvo a Dios le voy a quitar tiempo a mis negocios. Si sirvo a Dios voy a tener que invertir dinero. Y no puedo hacer eso. Y no estamos teniendo la fe suficiente para que nuestra vida verdaderamente esté descansando en Dios. Y nuestra vida, tu vida y mi vida, debe de aprender a descansar en Dios. No es que estoy enfermo y si sirvo a Dios me vaya a enfermar más. Si de todas maneras todos nos vamos a morir. Todos. Y todos vamos a pasar problemas. Todos. Y todos en la vida en algún momento vamos a pasar crisis financieras. Todos. Y todos algún día vamos a tener problemas con nuestros hijos. Todos. Entonces, ¿de qué sirve tanto afanarse? Jesús dice, ¿de qué te afanas? Mejor descansa en mí. Descansa en mí. En el único lugar donde no vas a tener problemas es en el matrimonio. Todo va a funcionar de maravilla. Eso es como un aliento para los que son solteros. En todos lados va a haber problemas. Efesios capítulo 4. Versículos 11 y 12. Y luego vamos a leer el 15 y el 16. Dice, y Él mismo, Jesús,
Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, di conmigo, perfeccionar a los santos. Di conmigo, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Quiénes son los santos? Sí, los santos no son unas estatuitas que hay en algún lugar. Los santos somos tú y yo. Pero tú puedes pensar, bueno, es que yo de santo no tengo nada. Los que dicen ser santos tampoco tenían nada de especial. Porque no somos santos por lo que hayamos hecho. Somos santos por lo que Jesús hizo en una cruz. Por eso somos santos. Porque tú y yo vamos a seguir pecando. Vamos a seguir cometiendo errores, pero la sangre de Jesús es la que nos limpia una y otra vez. Y nos limpia una y otra vez. ¿Cuántas veces? Todos los días. Todos los días de nuestra vida necesitamos ser purificados una vez más. Y por eso dice aquí que Dios puso profetas, Dios puso pastores, Dios puso evangelistas, Dios puso maestros para perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio. ¿Cómo? Sí, la obra del ministerio la hacemos todos, porque todos somos la iglesia. La obra del ministerio no descansa en 3, 4 o 5 personas. La obra del ministerio es de todos como iglesia, es de todos los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y para poder crecer y para poder ser edificados, necesitamos verdaderamente ser edificados y poner nuestras vidas para servir a Dios. Versículo 15, Efesios 4:15. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero ejemplificarte esto. Quiero que pase un hombre acá adelante. Un hombre fuerte y guapo. Ya hay uno acá, pero que pase otro. Vamos, un valiente, que pase. Ven, Alan, ven, tú eres hombre fuerte, guapo, ven. Ya ven, les dije, fuerte y guapo. Ok, él es una parte de la iglesia. ¿Tiene errores? Sí. ¿Tiene talentos? Sí. Tal vez su error más grande, voy a poner un ejemplo, no quiere decir que así sea. Tal vez su error más grande es que es muy mentiroso. No es así. No. Es muy mentiroso, pero tiene un talento. Es un buen consejero, digamos, ¿verdad? Se acercan no solo las niñas, se acercan también los chavos y le dicen: oye, Alan, ¿qué puedo hacer? Traigo problemas. Y él dice: no, pues yo hace esto, ora a Dios. Y tú siempre les animas a tus amigos a orar a Dios. Entonces tiene debilidades, sí, dice mentiras, pero también tiene virtudes. Él es una parte de la iglesia, ¿ok? Si él fuera toda la iglesia, si la definimos por lo que él fuera, la iglesia sería mentirosa, pero sería una buena consejera, pero mentirosa. Pero entonces, para solucionar eso, ahora necesito otro hombre. Ven, pasa, Luis. Tú también cumples con los requisitos, más o menos. Hazte tantito para acá. Agárrense del brazo así. Así, eso, así. Pero Luis también es parte de la iglesia. Él es un santo y él es otro santo. Luis también tiene defectos. Toma mucho.
le da mucho al alcohol. Tiene ese defecto. Pero es una persona que es comprometida. Digamos, estoy poniendo ejemplos. Es comprometida. Es una persona que se esfuerza para que las cosas se logren. Él tiene, ¿cuántos años tienes? ¿14, 15? 13. Luis tiene 21, 22. Entonces, ellos son la iglesia. Tiene defectos, sí, hay mentira. Y hay uno de la iglesia que toma mucho, sí, son sus defectos. Pero también hay cualidades, él es un buen consejero. Él es una persona comprometida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque hay defectos, pero hay más talentos también. Y Dios normalmente no se centra en los defectos. Dios ve las cualidades. Eso es lo que Dios recalca. En ninguna parte de la Biblia dice, ay, tú eres un canijo. Y Jesús no se la pasó regañando a todos. Jesús le decía, tú eres un buen hombre, Pedro. Y Pedro era tremendo. Pedro tenía un carácter de la patada. Después de caminar 3 años con el Señor, que le estuvo hablando del amor una y otra vez, Pedro el último día, el día de la graduación, le corta la oreja a uno. O sea, no, era tremendo. Ahora, a ver, Dani, pasa tú también estás guapo y fuerte. Agarra así a Luis también. Aquí está Dani. ¿Cuántos años tienes? 20. Él también tiene defectos, pero también tiene virtudes, tiene talentos. ¿Qué le ponemos de? Es mujeriego. Puros malos, ¿no? Él es mujeriego, se le nota. Pero él es bueno en los negocios. Es bueno para los negocios. Le va bien. Vean la camisa que trae nada más. Es bueno para los negocios. Le echa ganas y le va bien económicamente y es una persona que puede aportar para que la iglesia siga creciendo, puede aportar para los pobres. Entonces, cuando sumamos la obra que él puede hacer, el talento, y lo sumamos a que él es un hombre comprometido, y lo sumamos a que él es un hombre que es buen consejero, empezamos a obtener una iglesia que puede dar fruto y que cada uno puede ser usado en una área de tal manera que la iglesia va creciendo. Y a ver, uno último, Joe, tú también, para que haya edades. 30 años. Aquí agarra a Alan de este lado. Joe también tiene talentos, pero también tiene cosas malas. Si no, pregúntenle a Laurita. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Sí? Él es flojo, no trabaja. No sé nada. Es flojo, no trabaja. La esposa ya no lo aguanta, pero es muy bueno para hablar en público. Muy bueno para hablar en público. Entonces él es capaz de convencer a muchas personas, de animar a muchas personas. Cada uno tiene defectos. Ahorita usé unos, pero cada uno de los que estamos en la iglesia tenemos defectos. Tenemos cosas que son malas y tenemos cosas que no nos gustaría que los demás vieran. Tenemos cosas en que trabajar, son áreas de oportunidad donde obviamente Dios no quiere que él siga siendo flojo toda su vida. Obviamente no quiere que él siga siendo mentiroso toda su vida. Él no quiere que siga tomando toda su vida. Se está dañando. ¿Y tú qué eras? Eras mujeriego. Él quiere que ya... Qué bueno que no está aquí Sofi, pero él quiere que ya se enfoque a una sola mujer. Eso Dios lo quiere hacer y Dios lo está trabajando con ellos. Pero al mismo tiempo que Dios está trabajando con ellos en esa área, Dios también quiere que Él hable en público, porque hay gente que necesita escuchar el mensaje de Dios que tú tienes. Dios quiere que tú aconsejes a tus amigos ahí en la secundaria. Dios quiere que... ¿Cuál era tu talento? Que seas comprometido, que seas una persona responsable. Él necesita eso de ti. Y Él necesita que sigas trayendo más dinero, que sigas prosperando, que tus negocios, que le enseñes a otros a hacer negocios, que le enseñes a otro a ser comprometido, que le enseñes a otro a ser buen consejero, que le enseñes a otro a hablar en público. Eso es lo que hace la iglesia.
Eso es lo que hace la iglesia. Y cuando nosotros trabajamos de esa manera, como iglesia podemos lograr mucho más. ¿Cierto? Podemos lograr mucho más. Entonces, la iglesia no descansa solo en Joe o solo en Alan. La iglesia descansa en todos. Y por eso cada uno de nosotros debemos de ser parte de la iglesia, ser una parte activa. Porque no solo eso, sino que esas áreas difíciles de su vida son tratadas mientras ellos están sirviendo a Dios. Y Dios les da la habilidad, la fuerza para poder abandonar esas cosas con las que están luchando. Pero eso es cuando ellos empiezan a servir a Dios, cuando ellos son fuertes. Y ellos puse que se unieran, porque eso es la iglesia, y no debe de haber separación. No debe de haber, aunque cada uno tiene defectos, eso no los debe de separar. Y cada uno tiene virtudes, eso los debe de unir a caminar con un fin común. Y vamos a terminar con este ejemplo con algo. Sammy, pasa aquí adelante. Vamos a pedirle a Sammy. Puros guapos. 63 años, Joe. 14, 13, 22, 20 y 24. Tú no lo abraces, no lo abraces. Él es el mundo, así, despeinado. Ahora quiero que hagan algo. A ver, Luis, pasa aquí, Sammy. Suéltense tantito. Quiero que cargues a Sammy. ¿Cómo sea? Como sea. A ver, cárgalo. Mira nada más. Eso. Bájalo. Está fuerte. ¿Era guapo y fuertes, dije? Estuvo bien. Ahora quiero que entre los 4 carguen a Sammy. Entre los 4. Eso. ¿Qué es más fácil? ¿Cargarlo tú solo? ¿O cargarlo entre todos? Mira, así hasta le puedes hacer cosquillas. ¿Por qué? Porque cuando todos nos repartimos el trabajo es mucho más fácil llevar una obra, ¿cierto? Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Amén? Denles un aplauso. Entonces, como iglesia, por eso Jesús no le dio la tarea de ser la iglesia solo a Pedro. Jesús no le dijo a Pedro, tú ve y tú haz todos los discípulos y comparte por toda la tierra. No, Dios le dijo a Pedro y le dijo a Juan y le dijo a Jacobo, a sus 12 discípulos. Les dijo, vayan y hagan la obra. Y después, cuando esos 12 discípulos tuvieron discípulos, le dijo a los 72 discípulos, vayan ustedes y ayúdenles a hacer la obra. Ya no eran 12, eran 72. Y después, cuando eran 432 discípulos, Jesús les dijo a los 432, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y después, en el día de Pentecostés, Jesús ya no estaba, pero Pedro les dijo lo mismo: arrepiéntense, bautícense, y empezó a predicar y empezó a hacer discípulos. Y de esa manera fue de la manera que pudieron transformar la tierra. Ningún ser humano ha podido dividir la historia en antes y después de él más que Cristo, porque no fue Cristo solo, fue Cristo con 12 personas que hicieron discípulos, 72 personas que hicieron discípulos, 432 que sirvieron a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nos necesitamos. Voltea con el que está a tu lado y dile, te necesito. Te necesito. Como seres humanos nos necesitamos. Como iglesia nos necesitamos. El mundo nos necesita. Entonces tú y yo debemos de ir. Y por eso aquí dice, ven. Es una invitación, ven. Hagamos discípulos. No te estamos pidiendo nada, no hay requisitos. Ven, hagamos discípulos. Pero es que debo de saber más de la Biblia. Es que debo de tener más años en el cristianismo. Es que esto, es que lo otro. No, Jesús dice, ven, hagamos discípulos. Amén. Entonces, hagamos discípulos. Ponte de pie y vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor.
punto que quiero darte es, sirviendo a Dios, hacemos todos la iglesia. Pablo decía de esta manera: si alguien del cuerpo, si una persona de estos 5 hombres que pasaron aquí adelante, si uno de ellos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer lo que me toca, eso le haría daño a la iglesia y le hace daño a la iglesia. Y muchas veces nosotros eso es lo que hacemos. Decir, no, ¿sabes qué? Yo ya me cansé, yo ya no quiero seguir. No es mi lugar. No, es que yo no quiero, no puedo. Le estamos haciendo daño a la iglesia. A veces pensamos que solo nos hacemos daño a nosotros y decimos, pues al fin, ¿qué es mi vida? No, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero ahora, cuando tú y yo somos parte de la iglesia, no solo es tu vida y ya, porque este es un cuerpo. Entonces, cuando nosotros renunciamos, le estamos haciendo daño a familias. A familias que deberíamos de aconsejar, a personas que deberíamos de abrazar, a personas a las que deberíamos de darles un detalle o un regalo. Entonces le hacemos daño a más personas, no solo a nosotros. Y como hoy vivimos en una sociedad tan centrada en mí, que pues yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, ¿no? Sí puedes hacer lo que quieras, pero estás afectando a otros. Siempre vas a afectar a otros, siempre. Y como jóvenes a veces, no, pues yo quiero hacer lo que quiero y que nadie se meta conmigo. Pero quiero que sepas algo: toda acción en tu vida está afectando a alguien. Y dentro de la iglesia está afectando a alguien de la iglesia. A alguien que tal vez tú ni sabes, pero necesita escuchar un consejo de ti. Tú a veces dices, no, es que ya estoy muy grande para ser discípulos. Precisamente tú eres de los que mejor debería de hacer discípulos. Hay sabiduría en tu corazón, hay sabiduría en tus años y hay gente que necesita oír esos consejos. Y tal vez tú dices, no, yo estoy muy joven para ser discípulos. Hay fuerza en tu ser para hacer discípulos. Y eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que debemos de hacer. Cada uno tiene su papel y su rol. Y no debemos de decir, no, yo no creo que Dios me necesite. Claro que Dios te necesita. Claro que Dios... Porque Dios no puede bajar aquí a la tierra. Dios necesita de un ser humano que hable a otros, que discipule a otros, que aconseje a otros, que traiga a la iglesia a otros que necesitan desesperadamente escuchar una buena noticia. Iglesia, despertemos a eso. Eso es lo que Dios tiene en su corazón y debemos despertar a eso. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.